Buenas noches, hermanos. Bueno, es de tarde para mí porque estoy grabando este mensaje. No voy a poder estar hoy día en la noche en el culto de oración y estudio bíblico, pero gracias a Dios que aún así, por medio de esta grabación, podemos estar en contacto y enseñar la palabra de Dios. Vamos a orar primero. Hemos estado durante algunas semanas estudiando el libro de Lucas y ahí es donde vamos a regresar. Lucas capítulo 13. Espero que hayan tenido un buen tiempo de oración y de cantar al Señor, y ahora es momento de estudiar la Biblia. Pero primero vamos a orar. Padre Santo, te agradecemos por este tiempo, por tu palabra que tú nos has dado. Gracias, Señor, que también tenemos tu Espíritu Santo que nos enseña y que nos guía, que nos capacita también para obedecer. Queremos, Señor, entender el significado de este texto y aplicarlo, obedecerlo en nuestras propias vidas, reflejando el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Guíanos, pues, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, Lucas capítulo 13. Entonces vamos a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 17. Lucas 13, del 10 al 17. Dice así: Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego, y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros ¿no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Alguien dijo alguna vez que la discapacidad física de las personas es una parte normal de la vida en un mundo anormal. Es la parte normal en un mundo anormal. ¿Cómo es esto? Ciertamente, a nuestro alrededor vemos por todos lados gente sufriendo. Vemos gente discapacitada, en extrema pobreza, enferma. El sufrimiento es parte normal de la vida. Sin embargo, en el principio no fue así. Dios creó el mundo perfecto, Adán y Eva, perfectos, hasta que pecaron. Y con su pecado entró el pecado y el sufrimiento y la muerte en el mundo, la degeneración. Y el mundo feliz en el cual ellos vivían, en plena comunión con Dios, se hizo anormal, porque fue sujeto a vanidad. Se convirtió en un mundo totalmente extraño y diferente de la creación original de Dios. Y por eso es que decimos que el sufrimiento y la discapacidad es algo normal en este mundo anormal. Jesucristo vino a la tierra para revertir esa maldición del pecado, para deshacer las obras de Satanás. Debe haber sido maravilloso escuchar las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, ver sus milagros y escuchar sus palabras llenas de vida y llenas de poder. Lamentablemente, los religiosos, cuando escuchaban las enseñanzas de Cristo, se llenaban de ira y se endurecían en su corazón más y más en contra de Él. Sus mensajes de Cristo son cada vez más confrontadores, más desafiantes. Hace una semana vimos el pasaje anterior en el que Cristo no pudo ser más claro, porque Él dice en el versículo 5:
arrepiéntanse, porque si no todos pereceréis igualmente, todos se condenarán para siempre si no se arrepienten. Y el pasaje de hoy nos muestra a Cristo predicando por última vez en la sinagoga. Es una ventana de oportunidad que se está cerrando porque el tiempo es cada vez más corto. Él debe ir a Jerusalén a morir. Cristo está haciendo milagros, está derrotando al demonio y a la enfermedad. Es un tiempo increíble de obrar del Señor, un tiempo de gracia, un tiempo de misericordia. Pero aún así, los judíos fallan en reconocer este tiempo que están viviendo. No se dan cuenta que el juicio para ellos está cada vez más cerca. Viene en forma inexorable, mientras Cristo los desafía a tomar una decisión, a entregarse por completo a Él. Así que, hermanos, hoy quiero que exploremos otra faceta del corazón duro del ser humano. El texto de hoy nos muestra un evento definitivo en el ministerio de nuestro Señor Jesús, porque este día de reposo, acerca del cual vamos a leer, Cristo expuso el corazón de la religión legalista. Un corazón que rechaza el poder de Dios y que no muestra la más mínima compasión, la más mínima misericordia por el sufrimiento físico ni espiritual, porque prefiere satisfacerse a sí misma, su propio ego, su propia religión. Estos religiosos amaban tanto su religión y sus tradiciones que se olvidaban de los dos mandamientos principales de la ley. ¿Cuáles son? Amar a Dios por encima de todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Eran hipócritas porque hablaban acerca de este amor de Dios y querían agradar a Dios, pero por medio de prohibiciones y de reglas y de ritos, de ceremonias, de sacrificios, pero no de corazón. No lo amaban. Y no amaban a su prójimo tampoco, sino que lo cargaban con cargas, con pesos innecesarios. La religión legalista es algo contra lo cual cada uno de nosotros y cada iglesia debe luchar. Existimos para glorificar a Dios, para amar a Dios, para desear a Dios, para seguirlo con todo nuestro corazón y obedecerlo. Y lamentablemente el legalismo y las tradiciones humanas destruyen ese sentir. Así que nunca lo permitamos en nuestra iglesia. No seamos hipócritas, sino más bien seamos sinceros en nuestra adoración y mostremos compasión también por las personas necesitadas, por las personas perdidas. Estamos en una lucha espiritual contra las tinieblas, contra las huestes de Satanás, y nuestro Señor tiene el poder para vencer. Así que mi propósito con este mensaje es que en nuestro corazón haya un sincero amor, una sincera compasión por las personas que están sufriendo sin Jesucristo. Entonces hay tres escenas aquí que quiero compartir. La primera escena es la liberación de una mujer oprimida por Satanás. La liberación de una mujer oprimida por Satanás. Las sinagogas de los judíos eran congregaciones que se reunían todos los sábados en las ciudades y en los pueblos de Israel para orar y para estudiar la Biblia. Y la sinagoga estaba formada enteramente por hombres laicos. Y entre estos hombres elegían a uno para que sea el principal de la sinagoga, el jefe de la sinagoga. Durante todo su ministerio, el Señor Jesús escogió enseñar en estos ambientes de la sinagoga para confrontar a los religiosos de su época y hacer milagros sorprendentes. Ya eran los últimos meses de su ministerio aquí en la tierra y un día de reposo, Él es invitado nuevamente a enseñar en la sinagoga de un pueblito que no se menciona su nombre en el texto, pero ahí empieza la historia. Mira ahí en el versículo 10, hay una mujer en gran necesidad. Enseñaba Jesús
en una sinagoga anónima que no conocemos, no sabemos, en el día de reposo, y había allí una mujer. Y esta mujer había estado encorvada durante 18 años de su vida. ¿Sí? Dice que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. 18 años. Los médicos de nuestros días están de acuerdo en que esta condición médica era lo que se conoce hoy como la espondilitis anquilosante, que consiste en el endurecimiento de las articulaciones del cuello y de la espalda y de la columna, que hacen que una persona no pueda enderezarse, no pueda andar derecho. Así que esta mujer estaba sufriendo con un dolor terrible que la limitaba en sus actividades, en su capacidad para trabajar. No podía dormir tranquila nunca, estaba aislada también socialmente, seguramente luchaba contra el desánimo en su propia vida. Es muy posible que, de acuerdo con el pensamiento judío, muchos también se hayan estado preguntando y le hayan estado acusando: ¿qué pecado grosero habrás cometido para estar en esta condición, en este terrible estado? Y por eso es que Lucas es muy claro, Lucas era doctor, es muy claro al darnos el origen, la fuente de su mal. Un origen satánico. Dice otra vez en el 11, tenía espíritu de enfermedad. Esta mujer era víctima de un ataque espiritual de Satanás, de un espíritu inmundo. Varias veces lo hemos dicho, lo repito, Satanás es malo, Satanás es cruel y quiere destruirte, porque odia a Dios y odia al pueblo de Dios también. Cristo dice aquí mismo en el versículo 16 que Satanás había atado a esta mujer 18 años, que la mantenía, la mantuvo durante todo este tiempo en opresión, en esclavitud espiritual. Así que no solamente vemos aquí un conflicto entre Jesús y los religiosos, sino entre Jesús y el mismo demonio, el mismo diablo. Y así como esta mujer jamás hubiera podido librarse a sí misma de esta condición, de la misma forma creo que hay un paralelo con nosotros, que no podemos salvarnos de la esclavitud espiritual en la cual nos encontramos sin Cristo. No podemos salvarnos a nosotros mismos, porque somos seres incapaces. Estamos muertos en delitos y pecados y somos culpables de ofender la santidad de Dios, merecedores de su castigo. No puedes salvarte a ti mismo. Me parece que muchas veces en las Escrituras se hace este paralelo entre la enfermedad y el pecado. Mira las maravillosas palabras ahí en el versículo 12. Cuando Jesús la vio. Cuando Jesús la vio. No es simplemente que Jesús es indiferente a ella, sino que la ve. Y dice también, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Es interesante cómo lo dice, porque no dice que la sana, sino que la libera de su enfermedad, porque es un demonio el que está produciendo esta enfermedad. Pero Jesús ni siquiera confronta, ni siquiera le habla al espíritu malo, sino que de forma soberana, de forma totalmente extraordinaria, omnipotente, Él libera a la mujer. La mujer ni siquiera buscó a Jesús. Él tomó la iniciativa. En primer lugar dice, la notó, la vio, le prestó atención, percibió su necesidad, no la ignoró, tuvo compasión de ella. Y en segundo lugar dice que la llamó, no la dejó en su condición, sino que la invitó a acercarse a Él, no la dejó en oscuridad,
sino que la expuso públicamente delante de todos porque iba a mostrar su poder en ella. Y finalmente le dio la libertad, la sanó. ¿Y cómo lo hizo? Con el poder de su palabra, pero también con compasión, con un toque amoroso, porque dice en el versículo 13 que puso las manos sobre ella. Esto es totalmente contracultural, porque en un lugar, en una sociedad, en una cultura que desprecia a las mujeres, Jesús aquí está haciendo algo radical, porque está tocando a esta mujer, está poniendo sus manos sobre ella, se está identificando con su sufrimiento y al instante, inmediatamente, eso es lo que significa la palabra luego. No significa que esperó un tiempo, sino que inmediatamente ella se enderezó. Tal vez tú piensas que necesitó meses de rehabilitación, de terapia física. No, de ninguna manera, porque Jesús siempre sana, completa e instantáneamente a los que Él toca, o con su propia palabra. Por 18 años, esta mujer había estado terriblemente discapacitada. Pero inmediatamente, en un segundo, con un toque de Cristo, la mujer quedó libre de la opresión de Satanás y empezó a glorificar a Dios. La mujer quedó libre. Su corazón lleno de gratitud, lleno de adoración, se enfoca en Dios, en el poder de Dios. Y eso significa que ella está reconociendo que lo que Cristo ha hecho es obra de Dios. Dice ahí en el versículo 13, al final se enderezó luego y glorificaba a Dios. Es lo que Lucas le encanta, ¿no? Lucas resalta en su evangelio muchas veces que la obra de Cristo es para la gloria de Dios. Por ejemplo, en Lucas capítulo 2, Lucas 2, en el versículo 20, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Los pastores que habían ido a Belén a ver al niño Jesús en el pesebre, volvieron glorificando a Dios. Y también en Lucas 4:15, y enseñaba Jesús en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Y también en 5:25, al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios. Y en 7:16, y solo estamos viendo algunos versículos, no todos los que hay, pero 7:16, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Tal vez podemos ver uno más en 17:15. 17:15 dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Es uno de los temas centrales del Evangelio de Lucas. Y cuando esta mujer que estaba encorvada y ahora puede caminar bien y no tiene ningún dolor, glorifica a Dios, está reconociendo que el poder de Cristo es el poder de Dios. Y Jesús tiene ese mismo poder hoy, esa misma compasión hoy, aunque parezca que tu vida no le importa a nadie. A Cristo sí. Él ve tu necesidad. De igual forma que en la antigüedad, cuando Jesús entra en una iglesia, no se concentra en los que se creen perfectos y que son soberbios y se creen justos, ni en los más religiosos, sino en aquellos que están desesperados, en aquellos que están sufriendo, en aquellos que reconocen su necesidad de Dios, de Cristo, en aquellos que reconocen que están hundidos en el pecado y que no pueden salir si no es por Cristo. Jesús los ve y tiene compasión. Y por su gracia soberana llama hacia Él a pecadores. Y si tú respondes a su llamado y te acercas a Cristo,
Él te toca con su amor. Él sana tu alma y Él pronuncia estas palabras preciosas: hombre o mujer, eres libre. Eres libre. Entonces, con Jesús no hay casos incurables. No importa todo el tiempo que hayas sufrido o que hayas estado en esclavitud. Esta mujer estuvo 18 años, pero Jesús puede salvarte. Jesús puede perdonar tus pecados, puede darte vida eterna y un propósito por el cual vivir. Y si lo hace, como esta mujer, ¿qué debes hacer tú? Glorificar a Dios con tu vida. Entonces vemos primero esta extraordinaria sanidad, este gran milagro de nuestro Señor Jesucristo. Pero luego, y esto es lo triste, lo que molesta, esto es lo feo, vemos la indignación del religioso ante el poder de Dios. Miren el versículo 14. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente. Ahora, por extraño que parezca, hay algunos que no están nada felices con lo que Jesús había hecho. Es más, estaban furiosos con Cristo. Especialmente uno de ellos, que era el principal de la sinagoga. Y en vez de mostrar compasión hacia esta mujer, él sentía indiferencia hacia su sufrimiento. En vez de glorificar a Dios por el milagro, se molestó porque no iba de acuerdo con sus regulaciones, con sus tradiciones. Y es que esta mujer no solamente estaba oprimida por Satanás, sino que al igual que todos los judíos, la mujer también estaba oprimida por su religión, por un sistema legalista, hipócrita. Eso es lo que hace la religión. Martín Lutero, en el siglo XVI, se rebeló contra este sistema que aplasta y que carga y que esclaviza a la gente, un sistema corrupto, inmoral, que mantiene a la gente en temor, mientras que los líderes no muestran la más mínima compasión, no muestran el más mínimo amor por los miembros de la religión. En la época de Martín Lutero era el catolicismo romano, por medio de las indulgencias. Ellos decían que el perdón de Dios se vendía por diversas cantidades de dinero, con el propósito de sacar del infierno a tus amigos, a tus familiares. Cuando Lutero clavó sus 95 tesis contra las indulgencias en la puerta de la catedral de Wittenberg, se inició el movimiento de la Reforma Protestante, y que nadie pudo parar porque estaban cansados de la opresión de la Iglesia Católica. Y eso es también lo que hacían los religiosos de la época de Jesús, porque habían creado toda una serie de leyes para el día de reposo, para el día sábado, que eran leyes malas, crueles, opresoras, que te impedían ayudar, te impedían mostrar compasión hacia alguien. Eran prohibiciones que te paralizan, porque prácticamente no podías hacer nada. De lo contrario, estabas ofendiendo a Dios. Y por eso es que este hombre está tan enojado, está tan molesto, aunque no es lo suficientemente valiente para dirigirse directamente a Jesús, sino que reprende a la gente, reprende a la multitud. Ahí en el versículo 14 dice: dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo él? En primer lugar, está diciendo: mujer, no podías esperar. Si hubieras venido mañana, si hubieras venido pasado mañana, tu sanidad hubiera sido correcta. Pero es ridículo lo que le está diciendo, porque esta mujer ha sufrido 18 años. Y el Señor Jesucristo está ahí en medio de ellos, es el Hijo de Dios, Él tiene el poder para sanarla. ¿Y qué va a hacer? ¿No sanarla? ¿Debe seguir sufriendo esta mujer? Este hombre, este líder religioso, no tenía compasión. No tiene corazón, es frío, es indiferente.
Se supone que él debe proveer la guía espiritual de su congregación, pero no tiene compasión y no tiene gozo y no glorifica a Dios porque no lo ama. En segundo lugar, tiene una razón. Él tiene una razón teológica, doctrinal para su enojo, ¿no? Mira lo que dice Deuteronomio, ya lo hemos visto cuando hemos estudiado Deuteronomio en el capítulo 5, el versículo 12, Deuteronomio 5, 12 dice: guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de ella con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Un día de descanso y un día de adoración al Señor. El problema es que para este hombre, sanar a esta mujer con el poder de Dios equivale a trabajar. Así que como la ley dice que el sábado no se trabaja, Jesús ha violado el día de reposo. Pero en ninguna parte de la ley de Dios se prohíbe hacer actos de misericordia el día sábado. Lo único que ha hecho Cristo es decir algunas pocas palabras, tocar a la mujer y sanarla con el poder de Dios. A pesar de todos los milagros y de todas las enseñanzas de Jesús, la percepción de los religiosos no ha cambiado porque su corazón sigue duro como una piedra. Entonces, primero vemos el tremendo milagro y en segundo lugar vemos el corazón duro, sin compasión de la religión legalista. En contraste con esto, mira la tercera escena. En esta tercera escena notamos la compasión de Cristo por los necesitados y su odio contra el legalismo. Porque Jesús también está indignado, Jesús también está molesto. Y como siempre, su respuesta es directa. Le dice en su cara a este hombre, mira el versículo 15, el Señor le respondió y dijo: hipócrita, hipócrita. Pero mira lo que Jesús no dice. Él no dice: yo puedo hacer lo que me da la gana en el día sábado porque yo soy el Hijo de Dios. No dice eso. Lo que dice más bien el Señor Jesús es que el sábado es un día diseñado por Dios para hacer misericordia. Mira ahí otra vez, hipócrita. Cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y el versículo 16, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Y mira la palabra, en la pregunta del versículo 16, la palabra debía. ¿No se debía hacer esto? Esto es una necesidad moral. Esto es lo que se debe hacer. Mostrar compasión, amar, sanar, salvar, si ustedes lo hacen por sus animales. ¿Cómo no lo vamos a hacer con esta hija de Abraham? Y no solamente el jefe de la sinagoga es hipócrita, sino que todos los miembros y todos aquellos que piensan como él son hipócritas también. Mira ahí el versículo 15. Hipócrita, cada uno de vosotros se preocupa por tratar bien a sus animales, ¿no? Entonces los atan para que no se escapen, los desatan para que puedan comer y tomar agua y satisfacer sus necesidades diarias, y lo hacen incluso en día de reposo. Y Jesús está diciendo: si tan solo se interesaran de la misma forma y mostraran el mismo cuidado por los perdidos, por los necesitados, por las personas. Y ese es el punto de Cristo. Si el principal de la sinagoga
desata a sus animales para que tomen agua, cuánto más esta mujer, que no es un animal, no es cualquier cosa, es una hija de Abraham, hecha a la imagen de Dios, debe ser desatada de la opresión de Satanás y debe ser sanada en el día de reposo, porque ese es el propósito del día de reposo. ¿Cómo es posible que traten mejor a un animal que a un ser humano? Tener compasión de un animal es bueno, como hemos visto en Deuteronomio, pero no tener compasión de una persona y valorar al animal más que la persona es revertir el orden de la creación. Jesús lo repite en Lucas 14:5, dice, y dirigiéndose a ellos dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente? Aunque sea en día de reposo, por supuesto, porque aman a sus animales, porque quieren sus animales. Pero cuando vemos gente en necesidad espiritual, ¿qué hacemos? Qué fácil es poner excusas para no ayudar. No, es que no tengo tiempo, es que no sé qué decir, no sé qué hacer, mejor que lo haga el pastor, mejor que lo haga el líder. Pero esta persona que tú conoces y que está cerca de ti está sufriendo. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Estás mostrando la compasión de Cristo? ¿Estás siendo un canal de su amor? ¿Estás mostrando misericordia como el Señor Jesús? Si eres verdadero cristiano, ese es tu deber. Nuevamente, la pregunta, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? El versículo 17 termina la historia. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, y con justa razón. Pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. De la misma forma, hermanos, que nosotros también mostremos la compasión de Cristo hacia los necesitados, supliendo necesidades, y qué más importante que la principal necesidad, que es la salvación de sus almas. Llevemos el Evangelio de Cristo. ¿Y para qué? Para la gloria de Dios y para la salvación de las personas. Gracias, hermanos. Vamos a orar para terminar este tiempo. Oremos. Padre Santo, te agradecemos, Señor. Gracias, eres bueno. Gracias por este texto en que Jesús nos enseña, claramente nos muestra su compasión hacia los perdidos, en contraste con la dureza y la indiferencia de la religión y del legalismo y de la tradición. Señor, ayúdanos a tener una relación viva contigo y que nosotros reflejemos el carácter de nuestro Señor Jesucristo a los que están a nuestro alrededor, llevando tu palabra, enseñando con amor, supliendo necesidades, para gloria de tu nombre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, y que Dios les bendiga mucho.